Ok, tendremos ahora este circuito en el cual ya es un circuito donde la conexión es una conexión del tipo delta, que muchas veces, si vemos, y no me gustaría comentar esto porque cuando vemos análisis circuitos 1, que es corriente directa, a este tipo de conexión le dan el nombre de circuito pi, ¿sí? Y lo más genérico del circuito de corriente alterna es el circuito delta o el circuito estrella. Nosotros ya vimos cómo se realiza la aplicación del análisis de mallas para el circuito en conexión estrella. Ahora tenemos caso opuesto, donde la conexión va a ser una conexión tipo delta. Aquí tengo la delta, la pongo aquí en chiquito. Esta es una conexión tipo delta. Ok, ahora, ¿qué es lo que sucede? Vamos a determinar la corriente IA, la corriente IB y la corriente IC, que vamos a tener nosotros con el nombre de la corriente de fase, ¿sí? O de línea, perdón, la corriente de línea, porque la corriente de fase es la que vamos a determinar en este elemento, como en este elemento y como en este elemento, tal vez, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a nosotros a aplicar las características de el análisis de mallas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a reflejar un sentido de corriente en las mallas. Por lo tanto, aquí tengo una malla que le puedo llamar la malla 1. Aquí tengo otra malla que le puedo llamar la malla 2. Y tendremos pues acá en esta forma, de este circuito aquí, por aquí le llamo yo la malla 3. Ya tengo las tres mallas. Tengo una, 2, 3, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder para poder aplicar nuestra regla de ley de Kirchhoff de corrientes, tal vez, pero en este caso primeramente vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de tensiones? ¿Qué va a decir? Que para la malla 1, ¿qué es lo que tenemos? Tengo una fuente de tensión de 220, cis de 120 grados, que esto es igual a ¿quién? A la corriente 1, la corriente 1 por Z1. Esta corriente es la que yo tengo en este circuito. ¿Habrá influencia de la malla 2 y la malla 3 sobre esta impedancia? No, porque estas corrientes vienen en este sentido, no se reflejan en Z1. Por lo tanto, aquí será más 0, 0 y 2 más 0 y 3. Esta sería la primera ecuación de mallas para nuestro circuito. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Ahora, ¿qué es lo que sucedería igualmente para la malla 2? ¿Qué es lo que tenemos en la malla 2? Es la que tengo aquí abajo. Tengo una tensión de ¿cuánto? De 220. ¿Sí? ¿De cuánto? De 0 grados. Esto es igual a ¿quién? Tengo la corriente 1 por este lado, por lo tanto tendré 0, 0 y 1, más la malla 2, que es esta, tengo 10 cis de 30 grados por I2, y acá por acá tengo la corriente, ¿qué? La corriente I3, por lo tanto, que aquí lo que tendremos aquí, más 0 y 3. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Algún comentario? Aquí yo tengo, porque no tengo aquí un elemento. Me pueden decir, bueno, pues aquí tengo esta corriente 3 y esta corriente 2, pero no tengo un elemento. Como tal, yo tengo que esta malla es la que está predominando de acuerdo a esa corriente. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, aquí no tendré esta corriente sobre esta línea, sobre la línea que tenemos en la corriente IC. Por eso no la considero. Tengan en cuenta eso. Malla 3. ¿Qué sucede en la malla 3? Yo tengo la malla 3, tengo la I1, tengo 0, I1, más 0, I2, más ¿quién? Más 10, cis de 30 grados por la corriente I3. Y aquí tengo ya mis 3, y esto será igual a ¿quién? ¿Cuál será el voltaje que voy a tener en esta acción? Yo tengo este voltaje de 220
cis de 240 grados. Y aquí tengo estipulado ya mis tres ecuaciones de mallas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Comentarios? Por lo tanto, ya teniendo esta acción, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a interpretarlo en forma matricial. Y yo voy a tener aquí, ¿quién? Yo tengo que la I de 0, perdón, en la malla 1 tengo aquí una corriente 1 por 10, ¿sí? De 30 grados, tengo 0 y tengo 0. Aquí tengo 0, 10, ¿sí? De 30 grados y 0. Y por acá tengo 0, 0, 10 y de 30 grados. Y esto que multiplica a la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3, y este sería igual a ¿quién? La 1 tengo 220, ¿sí? De 120 grados. La 2 tengo 220, ¿sí? De 0 grados. Y la 3 tengo 220, ¿sí? De 240 grados. Y aquí tengo mi forma matricial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Sí? Entonces, aquí está visualizado el desarrollo de nuestra ley de Kirchhoff de tensiones para aplicar el análisis de mallas. Y tenemos a la matriz principal. Por lo tanto, ¿qué es lo que queremos determinar? I1, I2 e I3. ¿Sí? Vamos a determinar IA, IB e IC, pero de acuerdo al resultado de las matrices yo le llamé I1, que esto no es comparativamente igual. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Que la corriente I1 va a ser igual. ¿Cómo podemos aplicar esta acción? ¿Sí? Yo tengo esta característica. ¿Qué es lo que va a pasar para poder tener esta configuración? Pues lógico, quitamos quiero conocer la corriente I1, quitamos esta columna y la sustituimos por las tensiones. Y el determinante de Kramer va a ser lo mismo. ¿Ok? Y tenemos que utilizar eso pues, en forma matricial. Por lo tanto, la corriente I1 nos va a dar un valor de ¿cuánto? Nos da un valor de 220. Aquí nos va a dar 220, cis de 120 grados sobre 10 cis de 30 grados, que esto es igual a ¿cuánto? A 22 cis de 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Al resolver esta acción en forma matricial. Y aquí tengo que la I2, ¿cómo determino la I2? Va a ser igual a 220 cis de 0 grados sobre la impedancia. Y aquí nos va a dar también un valor de 22 cis, aquí tenemos amperes, cis de ¿cuánto? De 30 grados amperes. Y la corriente I3 pues es igual 220 cis de 240 grados sobre 10 cis de 30 grados, que esto me va a dar a 22 cis de ¿cuánto? De 200, ¿qué? 210 grados amperes. Y aquí tengo mi resultado de esas corrientes. ¿Sí? ¿Algún comentario? Ahora, ustedes pueden visualizarlo tan sencillo y tan elemental. Bueno, yo aquí apliqué de acuerdo a las características de mallas. Entonces, si ustedes configuramos y vemos el circuito, ¿qué es lo que va a suceder? Y aquí apliqué la ley de Kirchhoff de tensiones, no se les olvide. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Si aplico la ley de Ohm para conocer la corriente I1, es igual a ¿quién? Al voltaje, 220 cis de 120 grados sobre la Z1 que me da 10 cis de 30 grados. Y aquí es aplicar la ley de Ohm, que nos resulta igual a hacerlo en forma matricial. ¿Estamos de acuerdo? Y esas, observemos, ya tenemos la ley de Ohm aplicada aquí, que indirectamente aplicando la ley de Kirchhoff de tensiones para obtener las ecuaciones, tenemos que aplicar esa ley de Kirchhoff de tensiones y me da esta matriz. Entonces ya aplico ley de Ohm, ley de Kirchhoff de tensiones. ¿Alguna duda? Observen la importancia de las leyes en este conocimiento.
Ley de Ohm y ley de Kirchhoff de tensiones. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Queremos conocer la corriente IA. ¿A qué será igual la corriente IA? La corriente que entra aquí. ¿A qué será igual? Aplico que la ley de Kirchhoff de corrientes. Las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Tengo que la corriente aquí, esta corriente está saliendo, que le llamo la I1, y está entrando la corriente I3. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede con la corriente IB? Aquí la IB, ¿qué es lo que va a pasar? Tengo esta corriente que está entrando y esta corriente que está saliendo. Entonces será que I1 menos I2. ¿Sí? Y la corriente IC, ¿a qué será igual? La IC. Aquí tengo la IC. ¿A qué será igual? Está entrando, está aquí llega la corriente I2 menos, ¿sí? Aquí tengo una corriente I2, ¿y qué será lo demás? Para tener esta acción, para tener esa igualdad, esa ley de Kirchhoff. Vamos a proceder a hacer lo primero. Lo primero es lo primero. La I1 es igual a 22 cis de 90 grados menos 22 cis de 210 grados. Por lo tanto, esto me va a dar un valor de 38.1 cis de 60 grados. Esta corriente me va a dar ¿cuánto? La IC, perdón, aquí venimos, aquí vamos a poner la IC para ser una cuestión lógica, que será la I3 menos la I1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta acción? Yo voy a tener que, esto va a ser igual a 22 cis de 30 grados menos 22 cis de 90 grados. Por lo tanto, me va a dar un valor aproximado de 38.1 cis de 180 grados. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Y por lo tanto, yo voy a tener la otra acción que yo tengo, la IB. ¿Sí? Aquí sería nosotros, tendríamos aquí que la IC es igual a I2, perdón, la IC es igual a I3 menos I2, menos I2. Aquí será menos I2, me da 210 grados menos la I2, que me va a dar un valor para esa corriente de menos 22 cis de ¿cuánto? De 30 grados. ¿Sí? ¿Y que eso cuánto me va a dar? Aquí tengo esa corriente que me da un valor con el signo menos, me da este valor. ¿Sí? Y tenemos la IB, como también aplicando la ley de Kirchhoff, me va a dar que la I2 menos la I1, que esto es igual a 22 cis de 30 grados menos 22 cis de 90 grados. Y aquí tengo que esta corriente me va a dar 38.1 cis de menos 60 grados. Y aquí tengo ya la respuesta a este problema, a este ejercicio. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Voy a anotar por aquí la acción de las corrientes. Voy a borrar aquí el seguimiento. Yo tengo que la corriente IA es igual a 38.1 cis de 60 grados. La IB es igual a 38.1 cis de 180 grados. Y la IC, perdón, va a ser igual a un valor de ¿cuánto? Tengo por allá de 38.1 cis de IC, aquí la IB es menos 60 grados, la IB aquí es la IC, perdón, y aquí es menos 60 grados. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, ¿cuáles serían las corrientes? Estas serían las corrientes. Esto yo le llamo las corrientes de línea.
O sea, esta es una corriente de línea, una corriente de línea y una corriente de línea. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora, estas corrientes que yo le manejé aquí, estas corrientes, la I1, la I2 y la I3, son las corrientes de fase. ¿Ok? ¿Estamos bien? Por lo tanto, para este tipo de conexión, una conexión delta, trifásica, ¿sí? Balanceada, yo voy a tener lo siguiente. Tengo una corriente de línea, en este caso, el voltaje, lo vamos a poner con rojo. Para este tipo de conexión, el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. 220 con su respectivo ángulo de desplazamiento de 120 grados, una con respecto a la otra. Ahorita lo vamos a denotar gráficamente. Por lo tanto, ahora la corriente de línea va a ser igual a quién, a la corriente, o más bien la corriente de fase va a ser igual a la corriente de línea entre la raíz de 3. ¿Qué nos va a dar esto? Yo tengo que la corriente de fase, la corriente de línea me da 38.1 sobre la raíz de 3, que es 1.73. Y esto nos debe dar el mismo valor que obtuvimos para la corriente de fase, que es de 22. Vamos a ver, 38.1 entre 1.73, ¿sí? Me va a dar 200, me va a dar los 22, ¿sí? Del respectivo ángulo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y se cumple esta ley, que la corriente de fase con respecto a la corriente de línea son diferentes, ¿ok? ¿Algún comentario a este respecto, a esta acción? Y tengo aquí mi circuito en conexión delta para conocer la corriente, definir la corriente de línea y la corriente de fase. Y aquí tengo ya el seguimiento a esta respuesta. ¿Ok? Ahora, me van a preguntar, bueno, ¿por qué pone que aquí el ángulo de desplazamiento, la magnitud son las mismas, pero lo que está diferenciando son los ángulos? Ah, bueno, para este tipo de sistema, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que vamos a tener? Primeramente vamos a hacer una semblanza de una generación transmisión y consumo. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Yo aquí debo tener un alternador trifásico, debo tener una transmisión y lógico aquí debemos tener otros transformadores trifásicos. ¿Por qué? Porque una planta generadora me genera 13.200 kilovolt. Con ese transformador va a llegar 13.200 kilovolt, me lo va a levantar quizá a 220 kilovolt para amortiguar la caída en la línea. Llegamos acá y esta es la transmisión. Y llegamos, esta es una subestación elevadora. Y llegamos aquí a otra subestación, que es una subestación reductora. Y aquí vamos a tener ya al consumidor. Este es un transformador reductor que va a ser de 220 kilovolt pues quizá no, perdón, 320, es 13.2 kilovolt a 440 quizá, o 220, según sea el caso. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí ya tengo el consumidor que puede estar en una conexión una conexión delta o estrella, según sea el caso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta planta generadora, los generadores están compuestos por unas bobinas, que esta es la bobina de un polo un polo, y aquí tengo la otra bobina de este mismo polo. ¿Qué es lo que sucede eléctricamente y geométricamente? Tengo aquí la otra acción. Aquí tengo a 120 grados. Tengo, aquí le llamo la fase A y la fase A'. Aquí voy a tener la fase B, perdón, vamos a ponerlo también con negro para no confundirlo.
alcanzan a ver, está bien, ok, está la cámara bien. Y aquí tengo la fase A y ya por acá voy a tener la fase B, y aquí tendré su opuesto, su otro polo, que es la fase B'. Sí, también tendré aquí los 120 grados. Por lo tanto, el último elemento que voy a tener aquí, voy a tener la fase A, la fase B, y aquí tendré yo la otra fase, la fase C, y aquí tengo su polo opuesto, la fase C. Y voy a tener ¿cuántos? 120 grados uno con respecto al otro. Cuando yo tengo aquí las características de movimiento, un generador de inducido móvil, donde aquí le aplico corriente directa para generar aquí un polo norte y un polo sur, y a medida que va cortando esos conductores o esas bobinas, vamos a tener una tensión generada, ¿sí? Desplazada a la misma magnitud, pero desplazada a 0, 120 y 240 volt, que esa es la característica de generación. ¿Ok? ¿Alguna duda con este tipo? Por eso aplico este tipo de conocimiento. Pero quiero ser muy claro. La carga, por lo general, debe ser una carga balanceada. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Algún duda con ese ángulo de desplazamiento? Que eso ya se verá en circuitos polifásicos. Por lo tanto, ¿cuál es la importancia de poder ver un circuito con la carga en estrella y en delta? ¿Qué es lo que va a suceder? Voy a borrar esta acción. ¿Qué es lo que va a suceder o qué creen ustedes que suceda en un motor? En un motor que trabaja a 2 tensiones. ¿Qué es lo que va a pasar con esa acción? Y esta es la aplicación de análisis de circuitos lógico. En este caso quiero ser muy claro. Estoy aplicando el análisis de malla. Si coincidió o pensé, me adelanté a tener un circuito polifásico y un circuito, en este caso trifásico, ¿sí? Para poder aplicar la ley de Kirchhoff de tensiones o el análisis de mallas. Por eso planteé esta conexión, porque es muy viable, muy común, y es importante a estas alturas que ustedes ya vayan visualizando el futuro del conocimiento, el futuro al cual queremos llegar. Nosotros podemos armar varios circuitos, teóricamente, pero la realidad hay que respetarla. Y en este caso, nosotros en este curso es análisis de circuitos de corriente alterna, un sistema monofásico, ¿ok? Entonces, que nada más tengo una sola fuente, monofásica. Aquí tengo una fuente, pero es trifásica. ¿Estamos entendidos? Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Dentro de esta plática, si yo tengo en la carga una conexión de este tipo, en un motor, y aquí voy a tener sus tablas de conexiones. Aquí tengo la tabla, que eso ya es muy común. Quizá ya existan jóvenes que ya están desempeñando el conocimiento desde el punto de vista práctico en una compañía, en una industria. Y lo importante es que visualicen, tal vez muchos ya se presentaron con esta situación. Pero ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Ahí tengo ya más amplificada mi cámara, por lo tanto, yo voy a ponerle numeración a las terminaciones. Yo tengo la 1, la 2, la 3, ¿sí? Tengo acá los extremos de esa bobina, tengo la 4, esta bobina tengo la 5, esta bobina tengo la 6. Continúo con esta bobina, la 7, la 8, la 9, aquí tendré la 10, la 11 y la 12. Ahí tengo las terminales de un motor que va a trabajar ya sea a 440 o 220. ¿Cuáles serán las conexiones o las terminales? Aquí yo tengo las terminales de este circuito. ¿Y cuáles serán las conexiones de esas terminales? Yo tengo aquí la terminal 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9. Tengo así mis terminales. Ok, ¿qué es lo que sucede? En un motor muchas veces falta de conocimiento, cuando hay que sacar el motor, hay que desempalmarlo, hay que desconectarlo, y muchas veces no identificamos las terminales.
con una cinta, la 1, la 2, la 3, la 4, o la correspondencia entre ellas. Y al final de cuentas, cuando lo vamos a otra vez a instalar, pues ya nos perdimos, ¿ok? Entonces es muy importante poner la identificación cuando se desconecte un motor. Por lo tanto, si vamos a trabajar a 440, es una tensión más elevada. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar con esas terminales? ¿Cómo vamos a hacer la conexión? Ok, lógico. Primeramente hay que identificar con un ohmómetro cuál es la correspondencia de pares de terminales de una bobina. Hay que identificarlas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder para identificar esta terminal? Esa terminal con este terminal va a dar una continuidad o va el zumbido. Pero ¿qué? Para identificar este punto, ¿qué es lo que sucede si lo tengo de este punto a este punto? Voy a tener que el chillido, entonces quiere decir que estas dos se están correspondiendo y así la tercera. Bueno, entonces ahora ¿cómo vamos a tener que conectar esta situación? Por lo tanto, para este voltaje tengo que conectar una estrella en serie. ¿Cómo conectaría esa estrella en serie? Ah, pues este punto lo pongo en serie aquí, este punto lo pongo en serie, lo conectaré aquí si hago el puente y tendré aquí la conexión. Por lo tanto, la línea 1, la línea 2 y la línea 3 serían conectadas al borne 1 y al borne 3, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tengo que puentear el 7 con el 8, puenteo el 7 con el 8 con el 5 y el 9 con el 6 para tener una alimentación B440, ¿ok? Ya hablo de una tensión ya muy común, muy común y que aún hoy en día casi se recomienda que el voltaje ya no sea de 220, sea de 440 o quizá un voltaje mayor. ¿Por qué? Porque si aumenta el voltaje la corriente va a disminuir. Entonces ya hay una protección más idónea y más económica, ¿ok? Ahí tengo ya esa conexión de ese circuito. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Ahora, si yo quiero conectarlo, ya lo hice yo a 440. Ahora lo quiero conectar a 220. Quitamos los puentes, quitamos este puente y quitamos este puente. Quitamos este puente y quitamos este otro puente. Ahora, ¿cómo conectaré estos bordes? ¿Cómo conectaría el circuito? ¿Sí? Entonces aquí, esta es una estrella serie. Debo conectar una estrella paralelo. ¿Cómo lo podremos hacer? Para hacer esa estrella en paralelo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Entonces sería lo siguiente para poder hacer esta acción. Yo conectaría este punto. Tiene que ser en paralelo. Sería la 1 viene aquí con la 7. La 2 iría con quién? Con la 8. Y la 9 iría con la 3. ¿Dudas? Yo tengo 4, 7. Aquí tengo esto, tengo esto, tengo esto. Para conectar esta. ¿Sí? Sería así la conexión. ¿Qué es lo que va a pasar con esta acción? Con este elemento y con este elemento. ¿Sí? Tengo la 1 sería la 1 con la 7. Entonces aquí estaríamos incorrectos. Sería la 1 con la 7. La 2 con la 8. Y la 3 con la 9. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué va a pasar con la 4, 5 y 6? Pues vamos a conectar esto aquí y conectaré de esto acá. Un punto común. Por lo tanto, esto las voy a unir para tener una tensión de 220 volts. ¿Estamos de acuerdo? Represento esto para que ustedes vean la importancia de este análisis de circuitos. Vuelvo a repetir, me estoy adelantando al hecho, pero estoy aplicando ley de Ohm, ley de Kirchhoff de tensiones, ley de Kirchhoff de corrientes, y esto más estoy explicando la aplicación del conocimiento. ¿Ok? Entonces, pues aquí hay que visualizar hacia dónde van y a dónde van a querer llegar. Lógico, lo importante es ver, pues, que todo esto nos va a conducir a una potencia eléctrica.
Todo esto, todo nos lleva a una potencia del análisis de los circuitos. Todo concluye en el cálculo de la potencia. Cuando nosotros hablamos de corriente directa, la potencia la determinamos con la ley de Watt, que la potencia es igual a V por I, única y sencillamente. No había ángulos de desplazamiento. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en corriente alterna monofásica? Pues ahora esto va a hacer que la potencia es igual a ¿quién? A V por I por el coseno del ángulo. Este coseno del ángulo, más adelante lo vamos a llamar como un factor de potencia, que toma una parte muy importante, importantísima en el consumo y en el costo de la energía. Y ahora tenemos para la corriente alterna, esta es monofásica, para la corriente alterna trifásica, ¿qué es lo que va a pasar ahora con las características de la potencia? Pues ahora sigue afirmando la ley de Watt. Por lo tanto, ahora la potencia va a ser igual a la raíz de 3 voltaje por la corriente por el coseno del ángulo. Y esta es la cuestión de la potencia trifásica. ¿Sí? Entonces, todo nos va a llegar al término de determinar potencias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bajo este conocimiento, bajo esta estructura, yo sí quisiera visualizar la aplicación como conclusión de este análisis de mallas. En el análisis de mallas, ¿qué es lo que hacemos? Pues aplicamos, definimos primeramente el sentido de las mallas del circuito, de circuito cerrado, para definir cuántas mallas tiene el circuito. Ya que definimos eso, pues le damos un sentido de corriente a esas mallas, ¿sí? Y respetando sobre todo la corriente que nos entregan las fuentes. Una fuente no puede estar consumiendo energía, porque si así lo hace, en lugar de trabajar como generador o como una fuente de tensión, te va a manejar como una fuente que está consumiendo y quizás su trabaje no como motor, no como generador, sino como motor. Por lo tanto, bajo estas condiciones hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que sucede en un circuito? En un circuito como nosotros lo vimos de este tipo. Vamos a ver la conexión, una conexión estrella. Vamos a definir que sea puramente resistivo. Aquí tengo la línea 1, la línea 2 y la línea 3. Aquí tengo la Z1, la Z2 y la Z3. Y aquí tengo el punto común. Y observen, aquí tengo esta corriente que me está entregando la alimentación en ese sentido. ¿Estamos de acuerdo? Y observen, siempre se está respetando aquí la fase y la fase. No hay interconexión entre fases. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Aquí tengo este punto común que le llamamos nosotros como el neutro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Observen, aquí tengo un sentido de corriente y aquí establezco otro sentido de corriente. ¿Ok? Por lo tanto, observen, se están coincidiendo estos conductores. Yo no puedo conectar que aquí tenga yo esta fase, porque este neutro es el negativo o la tierra. Voy a meter en problemas el sistema, lo voy a cortocircuitar. Por lo tanto, usted debe corresponder los neutros con los neutros de las fuentes, ¿sí? Y entre las fases debe haber una carga, pero nunca una fase con el neutro no debe de coincidir. Bueno, para concluir también, y me faltó hacerlo en este circuito, yo tenía este circuito donde tenía lo siguiente. Y aquí tenía la línea 1, la línea 2 y la línea 3. Y aquí tenía Z1, Z2, Z3. Aquí tengo la corriente IA, la corriente IB y la corriente IC. Y yo definí una ecuación de mallas de este tipo,
y aquí la establecí de este tipo, donde tenía una malla, dos mallas, la malla 1, la malla 2 y la malla 3. Ya obtuve los valores de corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Por lo tanto, ¿cómo puedo comprobar que mi resultado está correcto? Pues tengo que establecer una tercera malla y la establezco yo aquí, una cuarta malla. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a pasar con esa cuarta malla? ¿Cómo lo podré definir para determinar que el resultado esté correcto? Aplico también la ley de Kirchhoff de tensiones. ¿Qué me va a decir la ley de Kirchhoff de tensiones? ¿Hay fuentes de tensión? No, no hay fuentes de tensión. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede aquí? Para tener esta acción, yo tengo que I1 por Z1. Tengo acá, de acuerdo al sentido que yo estoy estableciendo aquí, ¿qué es lo que sucede? Aquí tengo, vamos a interpretar, aquí vengo en este sentido, por lo tanto, este corriente con esta corriente va a ser menos, ¿sí? Aquí lo tengo. Y aquí, ¿qué es lo que sucede en este otro aspecto? Esta corriente con respecto a esto me va a quedar menos, ¿y qué? Y 3 por Z2. Y lo que sucede en esta parte, en esta otra parte aquí, ¿qué es lo que sucede? Esta viene en este sentido y esta viene en este sentido. ¿Cómo lo podré establecer? Para definir esta acción, esta corriente. Entonces hay que definir nuestras leyes de Kirchhoff. Lo dejo al muchacho para que piense como los circuitos que estamos haciendo. Hay que hacer que el muchacho refleje el conocimiento de lo que estamos dando para poder interpretar la comprobación y las leyes de Kirchhoff. Yo tengo aquí esta ley, yo lo iba a manejar, pero mejor hay que dejar al alumno también que haga y verifique estas leyes. Yo tengo aquí una ley de Kirchhoff que la puedo aplicar, si aplico en ese sentido. ¿Sí? Entonces aquí tengo una caída de tensión, aquí tengo otra caída de tensión y otra caída de tensión. No hay fuentes de tensión, por tanto las caídas de tensión deben ser igual con 0. Y ahí, si cumple esa igualdad, todo el problema está correcto. ¿Ok? Entonces ya vamos haciendo que participe más el estudiante. Gracias y proseguiremos más adelante.